Me da mucho gusto leer a Marcela Turati en el medio pues con mayor difusión en el mundo. El New York Times escribió una columna de opinión el día de ayer, junto con Javier Garza, en relación a los ataques de López Obrador a la prensa, y de hecho su columna, pues el título no tiene pierde: AMLO y la prensa mal portada. Horas antes de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador arremetiera en su conferencia matutina contra 4 medios de comunicación porque no le gustaba la cobertura a su gobierno, sujetos hasta ahora no identificados entraron por la fuerza a la casa de la periodista Lidia Cacho, mataron a sus 2 perras y se robaron archivos, cámaras, memorias digitales y una computadora con material relacionado con sus investigaciones. Las 2 noticias circularon el lunes 22 de julio y el contraste evidenció las dificultades para la prensa en el nuevo gobierno. El ejercicio libre y seguro del periodismo en México es todavía una esperanza que López Obrador no ha convertido en realidad. Por el contrario, ¿no? La semana pasada, la redacción del periódico Monitor de Parral, en Chihuahua, fue atacada con bombas Molotov, lo que obligó al diario a dejar de publicar la edición impresa y noticias sobre crímenes. Y en solo 4 días fueron asesinados 3 periodistas: Rogelio Barragán, Edgar Navas y Celestino Ruiz. En los 8 meses que López Obrador lleva en el gobierno, ha descalificado investigaciones periodísticas que revelaron comportamientos inadecuados de funcionarios de su gobierno o enfoques que no le gustan, y por los que ha llenado a la prensa con adjetivos como fifí, mentirosa, conservadora o el AMPA del periodismo. Hay quienes defienden la política de comunicación de AMLO, pues argumentan que las mañaneras son un ejercicio inédito de apertura, una dinámica que ha desterrado las viejas prácticas de censura, que el presidente solo se está expresando el hartazgo popular hacia la prensa corrompida y tiene derecho a defenderse. Pero es inevitable considerar que la hostilidad verbal del político tabasqueño alimenta también los ciberataques feroces y los reclamos de ciudadanos a los reporteros de ser enemigos de la llamada Cuarta Transformación, y sirve de coartada para los gobernadores y alcaldes que califican de corruptos a los medios independientes para asegurar su impunidad. En esto no piensan los pejes que aplauden las tonterías. Uno de los reclamos del presidente fue a la revista Proceso, una publicación históricamente crítica con el poder por no portarse bien con él. Aclaró que los buenos periodistas son aquellos que toman partido y apoyan las grandes transformaciones. Esto me da mucha risa. En serio que sí. La referencia de AMLO del buen periodismo pertenece a la antigua tradición de editorialistas militantes al servicio de un proyecto político, como ocurrió durante la Guerra de Reforma en el siglo XIX y durante la Revolución Mexicana a inicios del siglo XX. Por lo mismo, su exhortación significa un rechazo a lo que ha costado más de un siglo forjar: una prensa que busca la imparcialidad, la independencia y ser el contrapeso a cualquier gobierno sin importar el signo ideológico. Es también un estate quieto al periodismo de investigación independiente que, en medio de dificultades y peligros, ha revelado escándalos de corrupción estatal que contribuyeron al clima de hartazgo que el ciudadano López Obrador capitalizó en su triunfo electoral. Aplicado hoy a su gobierno, ese cuestionamiento le resulta incómodo y lo fustiga en cualquier oportunidad. El llamado, y esto qué bueno que lo menciona Marcela Turati, esto se los dije yo aquí también, ¿no? El llamado presidencial a portarse bien resulta ominoso al recordar que el mismo pedido fue hecho en 2015 por el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, preso actualmente, mientras ese estado se convertía en el más mortífero para ser periodista y México en lo que es hoy, el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Era imposible pensar que con el cambio de gobierno esa inercia violenta contra la prensa se frenara repentinamente, pero ante las esperanzas generadas por el triunfo electoral del líder de izquierda que creó su propio partido para poner un alto a los poderes fácticos a los que llama la mafia del poder, nadie esperaba lo opuesto, que fuera a empeorar. Desde que empezó su gestión, 10 periodistas han sido asesinados por motivos relacionados con su profesión. A este ritmo, 2019 podría convertirse en el año más sangriento para la prensa mexicana.
De manera equivocada y hasta contraproducente, el debate en México gira en torno a lo que es una prensa bien portada y no sobre qué implica tener a una prensa amenazada, hostigada o diezmada por el poder político, económico o criminal o sus múltiples combinaciones. Una muestra del poco interés del gobierno a esta realidad está en el presupuesto. En el país donde entierran a más periodistas al año que los países en guerra, el fomento al béisbol recibió más dinero que el mecanismo federal que debe proteger a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Increíble, ¿no? López Obrador debe poner el ejemplo de lo que significa el respeto a la libertad de expresión, no solo al dejar de hostigar a la prensa, también al implementar acciones concretas. El presidente debe asegurar el pleno funcionamiento del sistema de protección de periodistas, el mecanismo de protección para amenazados y la fiscalía especializada en investigar los delitos contra la prensa, empujar a los gobiernos estatales a responder con efectividad cuando se trata de prevenir e investigar las agresiones contra periodistas o medios y acabar con la impunidad de los delitos contra periodistas para que no se repitan. Y bueno, seguramente a partir de esta nota, Marcela Turati pues va a ser una chayotera, fifí. Bueno, de hecho, ha venido escribiendo y qué bueno que así lo haga, junto con Adela Navarro, que por cierto por ahí hay un texto que también vamos a tratar de hacerle video muy interesante sobre la violencia en México, que escribe entonces pues Adela Navarro, Marcela Turati y otros muchos periodistas. El que más atacado es en estos días pues es Proceso, pero también Animal Político, en fin, muchos periodistas a los que López Obrador señala de ser cómplices porque no se someten, porque no se adhieren, porque no se pasan del lado de la transformación de Cuarta. Y es algo muy importante lo que señala Marcela Turati en esta columna de opinión. Fueron esos periodistas a los que hoy señala, en gran parte, los que difundieron la información que hoy lo tiene en la presidencia. O sea que además de todo, López Obrador es un desagradecido, por no llamarlo de otra forma más fea.